Shalom, mis queridos y amados hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, les doy la bienvenida a todos. Como siempre, nuestro Dios es fiel y nos ha llamado a una comunión de amor, de gozo, de compartir. Por eso, con un corazón agradecido, gozoso, entreguemos este culto a nuestro Dios como Él lo merece. Comencemos con una oración, este culto de miércoles 17 de noviembre. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por habernos permitido tener este culto. Padre, te pido que este culto sea entregada únicamente a vos. Que este culto sea solamente para tu voluntad. Padre, recibe nuestro corazón, recibe nuestra entrega. Padre, también te pido que estamos pasando por muchas dificultades, problemas, aflicciones. Padre, te pido que tu cuidado, que tu mano esté consolando a todos nosotros, dándonos fuerza, dándonos respuestas, abriendo caminos y así poder gozar en tu gracia. Padre, te pido que nos estés bendiciendo en todo momento, en toda situación. Padre, gracias, te oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar, adorar a nuestro Dios con una alabanza. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver la palabra de hoy. Hoy vamos a ver Jueces, capítulo 10, versículo 10 al 16. Jueces 10, 10 al 16. Leamos todos juntos. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, no os liberaré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os liberaré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos liberes en este día. Y quitando de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Amén. Vamos a orar una vez más antes de compartir la palabra. Dios Padre, te damos las gracias en esta hora de poder escuchar tu palabra, de poder compartir tu palabra, de poder aprender de tu palabra. Padre, te pido que el Espíritu Santo nos esté ayudando a poder abrir nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos, para poder ver, escuchar, recibir tu palabra, tu voluntad, y así también poder ponerlo en práctica, tu palabra. Padre, también te pido que guíes, que utilices únicamente como tu instrumento a este siervo, a que todo lo que yo enseñe, yo predique, sea únicamente tu palabra, que no agregue, que no saque nada, sino que sea únicamente enseñada tu palabra. Padre, te pido una vez más que el Espíritu Santo nos esté ayudando, nos esté guiando en esta hora hasta el final del culto. Te oramos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, los israelitas siempre han traicionado a Dios, han pecado contra Dios, han separado de Dios y adoraron a otros dioses. Pero esta vez fue algo muy grave. Se pasaron, mejor dicho, de la línea. Podemos ver en el versículo 6 que no leímos, dice: Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Podemos ver, como dice en el versículo, los israelitas abandonaron a Dios y empezaron a adorar a otros dioses, a Baal, a Astarot, a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y de los filisteos. Podemos ver que acá nombran 7 lugares, 7 clases de dioses, de ídolos, empezaron a adorar. Entonces, ¿por qué los israelitas llegaron a adorar a tantos dioses diferentes? Tuvieron tantos ídolos. La razón fue la tentación, fue el corazón de querer las riquezas. Los 7 ídolos que adoraron los israelitas eran los dioses de la fertilidad y de la prosperidad. Cayeron en la tentación de los gentiles, vieron a los de otros pueblos, a los pueblos vecinos,
y escucharon sus historias sobre sus dioses y cayeron en esta tentación de que darían muchos hijos y traían buenas cosechas. Entonces, Dios, nuestro Dios Jehová, es un Dios incompetente que no le ha dado nada al pueblo de Israel. Como sabemos, no fue así. Nuestro Dios Jehová fue el que los salvó a los israelitas de la esclavitud del Egipto y los hizo su propio pueblo, los nombró pueblo de Dios, pueblo de Jehová, y les dio una tierra que emana leche y miel, llamada Canaán. Les daba de comer cuando tenían hambre, les daba de beber cuando tenían sed, cuando tenían frío lo abrigaba, cuando tenían calor lo refrescaba. Y también evitaba las invasiones de otros pueblos, siempre los cuidó. Incluso cuando fueron juzgados por sus propios pecados, Dios fue misericordioso con ellos y los salvaron, y dándole la paz como regalo. Así pasaron 300 años desde el Éxodo. Sin embargo, los israelitas olvidaron ingratamente la gracia de Dios y desecharon las bendiciones y la paz de Dios que les había dado. Luego sintieron envidia de la forma en que vivían los pueblos vecinos, por lo que siguieron y adoraron a otros dioses, al que adoraban y empezaron a rendirle culto. Aunque Dios ha distinguido al pueblo de Israel como un pueblo santo, en lugar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, el pueblo estaban cegados por la riqueza y por la gloria que le daban los gentiles, por lo que abandonaron a Dios e inclinaron su cabeza ante los otros ídolos. Finalmente, Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Así que Dios hace que los filisteos y los amonitas invadan a Israel. Filistea estaba ubicado en la parte occidental de Israel y Amón, que serían los amonitas, estaba ubicado en la parte oriental. Estuvieron durante 18 años invadiendo, molestando al pueblo de Israel. Después de 18 años de sufrimiento, los israelitas finalmente se arrepienten y claman a Dios, arrepintiendo y haciendo una confesión concreta y sincera de los pecados que han cometido. Podemos ver en el versículo 10 que leímos hoy: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Pero Dios, curiosamente, no acepta el arrepentimiento de los israelitas. Más bien lo ridiculiza y lo reprende. Podemos ver en el versículo 11 hasta el 14 que dice: y Jehová respondió a los hijos de Israel: no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os liberaré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os liberaré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Amén. Dios le dijo al pueblo de Israel: ya no tengo la intención de salvarlos. Así que, andad, vayan a esos dioses, a esos ídolos que ustedes llaman dioses, que ustedes creen, capaz esos dioses los liberen. ¿Por qué Dios habrá rechazado el arrepentimiento de los israelitas? Si Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor. Quizás por ahí podemos pensar
que los israelitas se aferraron a esos dioses, a sus dioses, cientos de veces antes de clamar a Dios. Y como no hubo mucho efecto, entonces no tuvieron más remedio que recurrir a este Dios Jehová. Como la última carta del triunfo, el as bajo la manga, van hacia Dios Jehová, arrepintiéndose y aferrando a este Dios. Dios, sabiendo todo esto, ¿qué hace? Los rechaza. Los israelitas que fueron rechazados por Dios se volvieron más activos. ¿Y qué hace? Se arrepintieron una vez más. Suplicaron la salvación una vez más. Luego quitaron los ídolos que habían adorado y volvieron a servir al Dios Jehová. Eso podemos ver en el versículo 15 al 16, que dice: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libere en este día. Y quitaron de entre sí los ídolos ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. A primera vista parece que el pueblo de Israel ha recobrado el sentido y se ha arrepentido sinceramente. Sin embargo, la razón por la que los israelitas pudieron eliminar con valentía los ídolos no fue para servir a Dios por completo, ni porque realmente se dieron cuenta de que la idolatría que estaban haciendo era pecado. Simplemente quitaron los ídolos porque era inútil, no les servía, no tenían efecto. Por eso lo rompieron y deshicieron de los ídolos. Siendo así, con este corazón, van a Dios como si fuera un arrepentimiento verdadero. Y como que realmente se arrepienten, se dan cuenta de su pecado y por eso empezaron a destruir todos los ídolos, tirar todos los ídolos y empezaron a servir a Dios. Es como romper el boleto, el billete de lotería que no te has ganado y decir: no me interesa ganar mucha plata. Es simplemente una actuación ridícula. El pueblo de Israel estaban actuando así. Dios sabía que el arrepentimiento de los israelitas era solo oportunista, caprichoso y astuto. Sin embargo, cuando Dios vio al pueblo de Israel arrepentirse, cayó en angustia. La angustia de Dios no era si aceptar el arrepentimiento, salvarlo o no salvarlo, porque conocía claramente sus intenciones, sino esta angustia que tenía Dios era por ver el sufrimiento del pueblo de Israel. Debido a la misericordia de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios, que no pudo soportar ver el sufrimiento de su pueblo, y por eso cayó en angustia, cayó en tristeza. Cuando Dios le dio Canaán a los israelitas como regalo, le dijo: no imiten los ídolos y la cultura de Canaán. Lo mismo a nosotros. Nos ordenó que no siguiéramos las cosas del mundo, sino que viviéramos una vida santa de acuerdo a la voluntad, con la voluntad de Dios. La santidad es una vida separada para Dios. Una vida santa es vivir una vida
apartada del mundo, apartada del pecado y apartada de sus valores, tentaciones y prioridades del mundo y mío. La santidad es para Dios, separar para Dios. Los israelitas en el periodo de los jueces no vivieron una vida santa. No solo eso, incluso trataron de engañar y aprovechar de Dios. El problema fue el pueblo de Israel y somos nosotros también. ¿Estamos viviendo una vida santa? ¿Somos igual que el pueblo de Israel, que utiliza y aprovecha a Dios a mi manera para salvarse de la crisis inmediata, de un problema inmediato? Oramos a Dios solo para que nos dé de comer, nos dé de vestir, para vivir bien, nada más. Tal vez ni siquiera eso, sino que estamos ignorando por completo a Dios y viviendo una vida separada de Dios. Incluso ahora, Dios está afligido por nuestro sufrimiento, necedad y terquedad. Dejemos de intentar aprovechar de Dios. Obedezcamos a Dios completamente y convirtamos en personas que viven de acuerdo con la voluntad de Dios. Vivamos una vida santa para Dios. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Tengamos esto en nuestros corazones. Dios no es un medio de uso. Dios es el Rey y nosotros somos sus siervos. La gloria de Dios viene primero, luego nuestra felicidad. No intentemos usar y aprovechar de Dios para nuestra felicidad, por nuestro bienestar. Dios es digno de ser alabado, adorado y glorificado. Seamos una persona, hijo de Dios, que clama, busca y se aferra para la gloria de Dios, no para mi propio beneficio. Entonces, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, los bendigo, los exhorto a que no nos aprovechemos de Dios para nuestro bienestar, sino Dios es para la gloria, Dios es para la adoración, Dios es para la santificación. Por eso, mis queridos hermanos, una vez más, les pido, no utilicemos a Dios, no aprovechemos de Dios para nuestro bienestar, sino Él está para ser glorificado, para ser primero en nuestra vida. Oremos. Dios Padre, te damos las gracias por habernos permitido poder compartir tu palabra. Padre, te queremos pedir que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros, para darnos
entendimiento, valor, fuerza para poder deshacernos de todos los ídolos, de todos los falsos dioses que tenemos nosotros, que estamos moldeados por este mundo. Que podamos desechar todo eso, que podamos alejarnos de todo eso, destruir todo eso y volver hacia vos. De poder ver a vos en primer lugar, ponerlo como primero en nuestra vida. Que podamos recordar que nuestro propósito, tu propósito, mi propósito es para glorificarte. Padre, que podamos entender, aceptar esta verdad de que tú eres digno de gloria. Padre, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, de poder volver hacia vos. Y al volver, acéptanos, Padre, acéptanos. Gracias, te oramos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a adorar, alabar a nuestro Dios. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Y ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti,
Amén. Gloria a Dios. Vamos a culminar el culto con la oración de nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.